Agradecemos siempre a las emisoras que están transmitiendo este devocional y por supuesto al canal Amigos TV y a todos los hermanos que de su casa han disfrutado este devocional. Esperamos que sea de bendición para su vida y de mucho ánimo, porque esto nos anima también a continuar. Hermanos, como dice la palabra, nosotros hemos creído en un evangelio que es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Un evangelio que es poder de Cristo. Así lo calificó el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es, dígalo, poder de Dios. Así que usted está en un poder especial, en un gran poder, un inmenso poder, el poder de Dios, porque Él es todopoderoso. Así que hermana Mauda, como directora, pues ya anunció de manera preliminar el tema de hoy: una iglesia viva. Nosotros somos una iglesia viva. ¿Cuánto lo creen esta mañana? No somos una iglesia muerta, porque nosotros, hermanos, servimos y seguimos a un Dios vivo. Hay muchos que pues no siguen a un Dios vivo, siguen a un Dios muerto, pero nosotros seguimos a un Dios vivo. Alguien que murió, pero que dice la Biblia y lo confirma, que resucitó y ahora está allá, y Él ha prometido venir por nosotros, hermanos. Él no viene a llevarse a una iglesia muerta, Él viene a llevar a una iglesia viva en su nombre. Así que siéntase dichoso usted con ese privilegio de que usted está esperando ese momento glorioso de estar con el Señor y vivir con Él, ¿verdad? Por toda la eternidad. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer unos textos. Uno de ellos como lectura de introducción ya fue leída y la encontramos en Romanos capítulo 12, verso 11. Luego yo estaré dando una lectura más, pero ese versículo es muy importante. Es un versículo pues que declara también el estado de ánimo espiritual del que lo escribe. Y en este caso es el apóstol Pablo. Él escribe a los cristianos de Roma, ¿sí? Aunque él no estaba ahí pastoreando, aunque él no estaba ahí de alguna manera enseñando la doctrina de Cristo, pero él escribe y habla esas palabras, se anima a los hermanos de Roma, diciendo que ellos debían estar, díganlo conmigo, fervientes en espíritu. Oiga bien, fervientes, esa es la única palabra que me llamó mucho la atención. Fervientes en espíritu. Amados hermanos, ellos necesitaban estar pues fervorosos en el espíritu de Dios. Recuerden que esta iglesia y la iglesia primitiva estaba siendo muy perseguida en el primer siglo. Los primeros cristianos sufrieron muchas penalidades y pues esos hermanos también de alguna manera podían ser afectados, influenciados por las persecuciones de esa época, que a través de la historia también podemos recordar que también la iglesia ha sufrido persecución. Usted sufre persecución, tal vez no a manera de que un grupo llegue a su casa ahí con palos y otro tipo de armas, tratando de intimidarle a usted porque usted cree en Jesús, pero tenemos también un tipo de persecución que es espiritual, dice la palabra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Hermanos, el diablo está enojado, el diablo está furioso porque usted ha sido arrebatado para el reino de Dios. Y también encontramos ahí que el diablo, mire usted lo que hace el diablo. El diablo anda como un león rugiente, que dice, buscando a quien devorar, y persigue más a los cristianos. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, pues tiene una persecución tremenda por el mismo Satanás. Y no solamente por el mismo Satanás de manera espiritual, sino que también provoca que otras personas también vengan a acecharle a usted como hijo de Dios. Puede ser alguien de su familia, puede ser utilizada alguna de sus amistades,
quizá la vecina, quizá el vecino, a usted no le lleva bien, porque usted es una hija de Dios, usted es hijo de Dios. Y muchas veces no lo sabemos que alguien esté enojado con nosotros, porque nosotros adoramos a un Dios vivo. Alabado sea su nombre. Sin embargo, hoy también apreciamos las palabras de Pablo. Hoy recibimos las palabras del apóstol Pablo. Ese ánimo del apóstol también lo trasladamos a través de la historia desde el primer siglo y lo traemos hasta hoy. Y recibimos esas palabras de ánimo. Él quería que la iglesia fuera fervientes en espíritu. Él nos dice esta mañana que nosotros seamos también cristianos fervientes en espíritu. Amados hermanos, nuestro espíritu, dice un escritor, debe ser un altar donde el fuego nunca se apaga. Las cenizas deben ser removidas cada día y las brasas deben ser sopladas constantemente para que este fuego nunca pierda su calor. Así era la iglesia primitiva. Ellos permanecían fervorosos, ellos estaban activos. No simplemente con una membresía escrita ahí en la congregación, que de repente la tenían, ¿verdad? Sino que ellos realmente eran activos, hermanos, en la realidad. Personas que vivían, se empoderaban en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Eran cristianos que se movilizaban, no estaban quietos. Eran cristianos que no eran pasivos, sino que siempre estaban listos para llevar ese mensaje por doquier, a todo lugar. Y acá, hermanos, pues la iglesia primitiva era una iglesia viva. ¿Cuántos de acá se consideran una iglesia viva en el Señor esa mañana? A veces escuchamos por ahí comentarios, por ejemplo, es que esa iglesia está muerta, ¿verdad? Esa iglesia está muerta. Y pues el calificativo lo hacen de manera general porque de repente no hay buena música y pues ahí no están cayendo por todos lados, ahí no hacen parranda, no hacen baile, entonces es una iglesia muerta y nos vamos para otra. Y ese tipo de gente anda buscando por aquí, buscando por allá, se va para otro lado y nunca encuentra lo que anda buscando. Porque, hermanos, el avivamiento es personal. El avivamiento empieza por mí, empieza en su corazón, que de repente eso va a contagiar a mi hermano, a mi hermana. Por supuesto que puede suceder. Y pues luego la historia habla de avivamientos a través de los tiempos. La iglesia del tabernáculo tiene por ahí de repente algún escrito que diga: en tal año surgió un avivamiento en la iglesia Amigos del Tabernáculo. Hermanos, el avivamiento muchas veces no va a ser congregacional. El avivamiento debe ser personal. Así como quien va a viajar para el cielo con el Señor va a ser de manera individual, mi avivamiento debe ser individual también acá en la tierra, acá en la iglesia. Tú puedes estar sentado ahí a la par de alguien que de repente puede estar desanimado totalmente. Ay, es que esta iglesia ya me aburrió, ya me cansó, los mismos cantos, los mismos himnos, y realmente ya estoy cansado de lo mismo, la rutina ya me cansó. Pero su corazón está regocijándose en el Señor. Usted está disfrutando la presencia de Cristo, porque la presencia de Cristo en su vida no va a depender de lo que hoy estemos haciendo acá, sino que la presencia de Cristo usted la va a disfrutar, porque usted la está viviendo en todo lugar, en todo momento y en cualquier época de su vida, porque usted conoció a Cristo. Y dice la palabra que aquel que conoce al Señor y lo recibe en su corazón, brota un gozo incomparable en su vida. Y usted tiene el gozo del Señor. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en esta oportunidad? Y dice un canto y la palabra: el gozo del Señor. No escucho, hermanos. El gozo del Señor mi fortaleza es. Dice el canto: mi fortaleza es. Por supuesto, vienen desánimos a la vida, vienen decadencias emocionales, sentimientos encontrados, y pues eso es parte muchas veces de la naturaleza dañada humana que tenemos. Estamos aquí y estamos expuestos a todos esos cambios.
Pero el que está en el Señor y tiene el gozo del Señor, aún como el apóstol Pablo ahí metido en la cárcel, en cadenas muchas veces, ya con poca visión, Pablo nunca murmuró, él nunca se quejó, sino que Pablo siempre glorificó el nombre de Jesús y estuvo dispuesto a escribir para animar a otras personas, porque Pablo era una iglesia que estaba viva. Estaba viva. Y usted debe estar vivo también en Cristo Jesús. Debe estar vivo. Y allá por el año 62 después de Cristo, Lucas, un médico, escribió el libro de los Hechos a un personaje importantísimo para su vida llamado Teófilo. Él le llama en el Evangelio de Lucas excelentísimo Teófilo. Algunos creen que este personaje quizá conoció a Dios de alguna manera en alguna predicación, pero que no lo conocía mucho. Pero por ser amigo de Lucas, Lucas le escribe un evangelio y luego le escribe la carta a lo que hoy le conocemos como el libro de los Hechos. Y ahí, hermanos, en el evangelio de Lucas, Lucas como un médico le envía esa investigación importantísima acerca de la vida y la doctrina de Jesús. Ya en el libro de los Hechos, que Hechos es un libro histórico, allí pues Lucas le cuenta a este personaje la obra que Jesucristo como Mesías había hecho en su llegada aquí en la tierra, pero que ahora estaba vivo, que había sido crucificado, pero que también se había levantado entre los muertos. También había vencido la tumba. Lucas le explica que ahora Jesús estaba sentado a la diestra del Padre y que también Jesucristo había prometido que vendría otra vez a llevar a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ese personaje se llenó, se enriqueció con la enseñanza de Lucas. Y hermanos, hoy también nosotros nos gozamos de la doctrina de Jesús. Y hay algunas cosas importantes acá que yo quiero que leamos ahora. Ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esta es la lectura básica para este momento. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga bien, entonces, amados hermanos, ¿en qué consistía el avivamiento de aquella iglesia que acababa de nacer? Pues esa surgió, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, surgió, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó. Ahí surge la iglesia cristiana y hasta hoy nosotros nos hemos mantenido también con la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles, y ahora disfrutamos porque aquí encontramos el alimento espiritual para nuestra vida. Así que ellos estaban vivos como iglesia porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amados hermanos, pues la iglesia debe permanecer. Esa palabra permanecer, pues la voy a colocar como parte principal de todas las demás oraciones que voy a mencionar. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el apóstol presenta acá a una iglesia fiel, a una iglesia constante en su fe, una iglesia que está de alguna manera adherida a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de Jesucristo. Y ellos tenían que depender de la palabra. Hermanos, también nosotros debemos depender de la palabra. Tenemos que buscar saciarnos de la palabra. Tenemos que invertir en la palabra. Tenemos acá una librería cristiana donde hay mucha literatura cristiana. Hay Biblias, hay muchas versiones. ¿Cuánto invierte usted en comprarse una buena Biblia? ¿Cuánto invierte usted en ir y buscar ahí en la librería Biblias actualizadas? Amados hermanos, la iglesia de aquella época no tenía la Biblia que hoy tenemos. Ellos tenían segmentos nada más del Nuevo Testamento.
Y los libros históricos, los libros originales del Antiguo Testamento, pues muchos de ellos ya no estaban en su orden como hoy los tenemos. Se habían esparcido, se habían perdido en la historia a causa de la invasión del emperador Tito allí en Jerusalén. Hasta el año de 1600 y pico, pues unos libros, unos rollos fueron encontrados ahí en la cueva del Qumran, dice la historia. Y esos rollos solo vinieron a comprobar que los libros que ellos tenían ahora hecha en una traducción llamada como la Septuaginta, esos libros eran originales. Esa traducción era de los originales. No tenían, hermanos, lo que hoy tenemos con nosotros acá en nuestras manos. ¿Cuántos trajeron una Biblia? Quiero verla. Tenemos acá 66 libros inspirados por nuestro Señor, enseñados, instruidos, escritos, guiados por el Espíritu Santo. Tenemos toda una biblioteca en nuestras manos. Hoy tenemos la herramienta, tenemos un recurso especial como lo es la Biblia para deleitarnos, para aprender, para saciarnos, para corregir nuestra vida, para acercarnos más a Dios. Y de esa manera vamos a estar siempre como una iglesia viva en el Señor, una iglesia que persevera en el Señor a pesar de los obstáculos. Una iglesia firme en Cristo Jesús, porque nosotros somos una iglesia que está firme, que está velando, esperando, amados hermanos, el arrebatamiento que fue prometido por nuestro Señor Jesucristo. Vea usted por favor acá, dice que ellos perseveraban. Y eso de perseverar significa ser constantemente diligente. Alguien diligente es alguien que no es descuidado, alguien que cuida, ¿sí? Diligentemente, alguien que tiene mucho compromiso, mucha responsabilidad y se apega a hacer aquello con lo más exacto posible para hacer delante de Dios. Porque la Biblia dice, y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo lee usted la Biblia? Voy a leerme un capítulo y estamos leyendo y picando el celular y el mensaje ya leí la Biblia. ¿Cómo lee usted la Biblia? Aparta un tiempo usted para leer la Biblia con dedicación, con esmero, que me hable la palabra. Porque mis oídos, ahí suena mucha información de todos lados y si no tengo cuidado, si no soy diligente, pues la palabra va a ser robada por el diablo. Porque la Biblia dice que el diablo viene muchas veces y nos roba el mensaje, nos roba la palabra de nuestra mente. Yo le decía a los hermanos un día jueves, muchas veces oímos la palabra, ¿verdad? Pero nos entra por un oído y se nos va por el otro. Nos entra por el oído derecho, se nos va por el izquierdo. Porque no estábamos en lo que estábamos, no estábamos concentrados, no estábamos involucrados con responsabilidad, atendiendo, escuchando con atención la voz de Dios. El diablo vino, me la arrebató y se la llevó y me metió otros pensamientos. Y lo más pues que requiere mucha atención es que Dios sabe qué es lo que en este momento todos los que estamos acá estamos pensando. Él sabe si yo estoy hablando aquí, allá por México, allá por Washington, que ni conozco. Él sabe, Él sabe si estoy aquí pajareando, ¿verdad? Mi mente anda volando en las nubes. Él lo sabe, amados hermanos. Y por eso la palabra del Señor también nos habla a través de Pablo que nosotros como hijos de Dios debemos renovar constantemente nuestra mente. Eso quiere decir, pues, configurar nuestra mente. Mire, usted tiene que meter buena información y sacar la mala información, pero la buena información le va a llegar siempre de la palabra. No de los cuentos de tía Consuelo, no me acuerdo ya de esos personajes que oía, o lo que aparece en el diario, a ver qué me sale hoy en la televisión, o a ver qué sueño hoy. Sí, porque Dios me va a hablar atrás del sueño y no lee la Biblia. Yo siempre digo, si a usted le cuesta leer, ahora ya hay audios, ya está la Biblia en audios. Si usted no tiene audios, busque a alguien que sepa leer y que póngalo a leer.
tiene 5 o 6 hijos ahí, déles a ellos media hora que se la lean todos los días. Pero hay formas de involucrarnos siempre en la atención a la palabra del Señor. Por esa razón, amados hermanos, conocemos a cristianos muy fríos, muy desanimados, como decía alguien por ahí, cristianos empedernidos, raquíticos, ¿verdad? Con ese mango que parece que está maduro y le damos palo y ahí está, no cae. Nosotros somos llamados a ser verdaderos hijos de Dios. Hijos vivos, no hijos muertos, con responsabilidad, con amor, de la forma como Cristo se entregó por mí. Yo soy llamado también a entregar mi vida, a entregar mis emociones, a entregar mi mente, a entregar mi cuerpo, a entregar todo lo que soy por amor al Señor, porque Él también se entregó todo por mí. Yo debo entregarme todo para el Señor sin reservas. Mucha gente no se entrega completamente al Señor, entrega una parte. No entrega sus emociones, no entrega su mente. A esto entrego, Señor, mi alma, pero mi cuerpo no, mi cuerpo que siga haciendo lo que le da la gana. El Señor quiere todo, tu corazón, que incluye alma, espíritu y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, es el corazón que Dios quiere que tú se lo entregues, porque de la forma como Él se entregó por ti, tú debes entregar tu corazón al Señor. De esa manera tú vas a ser siempre un cristiano vivo, un cristiano fortalecido, un cristiano que a pesar que tiene muchos problemas en la casa, a pesar de que no le habla el esposo por una semana, a pesar de que los hijos no le hacen caso, a pesar de que se acabó el dinero, a pesar de que hoy no tiene para pagar la luz, a pesar de que me están sacando para que me vaya a la casa porque no he pagado el alquiler, a pesar de que me pase todo eso, yo voy a permanecer con ese gozo en el Señor. Porque la Biblia dice: el que está en mis manos, nadie, aún si perdí una clase en la universidad, ay, es que hoy estoy desanimado porque el Señor no me ayudó y no estudió, ¿o lo va a ayudar? Y oramos y oramos y oramos y no ponemos de nuestra parte en el Señor. Dios quiere que seamos una iglesia, pero con conocimiento, no una iglesia únicamente basada en emociones, no una iglesia basada únicamente en sentimientos, una iglesia basada en la tradición, sino que una iglesia viviente está concentrada en la palabra de Dios, persevera en la palabra, la vive y la practica todos los días. Ese es un elemento, pero hay más allí en el mismo versículo. Este versículo, amados hermanos, es el resumen de todo lo que leímos. ¿Se dieron cuenta? Allí en el versículo 42, ahí está todo lo demás. Vea conmigo, verso 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y una regla para interpretar la Biblia es que si yo no comprendo lo que un apóstol me está diciendo, voy a la premisa del maestro de maestros, voy al maestro del apóstol. Si aquí no entiendo, Cristo me lo va a aclarar. Si el apóstol me pone en duda en algo, Cristo me va a dar la solución. Porque siempre Cristo es la base para toda enseñanza. Cristo va a ser el ejemplo para todo lo demás. Cristo va a ser siempre la base para enseñarnos, para corregirnos y para fortalecer nuestra vida espiritual también. Y aquí, hermanos, también encontramos el segundo punto. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también dice que ellos perseveraban ¿en qué? ¿Están conmigo? ¿Aló? Ellos perseveraban ¿en qué? No escucho, hermanos. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Oiga, ellos no se tiraban el pelo en la iglesia. Ellos tenían un amor fraternal. Ellos disfrutaban lo que significaba aquel salmo de que bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ve al que está a la par y sonríale. Miro que no tienen mascarilla. Qué bueno verte acá. Ese amor debe ser expresado en una sonrisa, en un gesto facial, pero también debemos mostrarlo con hechos, amados hermanos. Con hechos, no solamente hechos así muy
complejos, sino que hechos prácticos. Dar el significado correcto a lo que es la comunión, porque esos hermanos no solamente se decían que se amaban, ¿sí? Sino que esos hermanos se demostraban ese amor. ¿Y cómo lo hacían? Dice la Biblia que ellos vendían sus propiedades. ¿Y qué hacían con ese dinero? Con ese efectivo. Compartían con los pobres, con los necesitados. En la iglesia de los Hechos no había gente inferior económicamente, sino que ellos abundaban. Ellos le daban al que no tenían. Todo lo que ellos tenían decían que era de todos. Imagínense usted. Así que no estamos diciendo de que usted vaya ahorita y venda su casa y su carro y todo lo demás. Aunque si lo quiere hacer, tenga libertad de hacerlo. No hay ningún problema, ¿verdad? Ese es un llamado personal, es una motivación personal. Sí, usted lo puede hacer, pero también es llamado, es llamada a dar lo que propone en su corazón y darlo para la obra, darlo al necesitado, dárselo al pobre, dárselo a cualquier persona que el Señor le ponga en su corazón que usted debe ayudar. Porque el amor no solamente es con palabras, el amor no solamente es con una sonrisa, el amor se debe demostrar, así como Cristo. No solamente pues Dios nos amó. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense ustedes si ese texto se quedara ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora viene la otra parte práctica de ese amor, que ha dado a su Hijo, dígalo conmigo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un verdadero amor. Es un amor misericordioso. No nos manda a amar nada más del diente al labio, o solamente así guiñando el ojo, o una sonrisa, o un abrazo. Dios nos quiere, amados hermanos, una iglesia que sea una iglesia viva, pero que demuestra el amor, que lo manifiesta con hechos. Es lo que hacía la iglesia. Pero también, hermanos, ¿en qué consistía esa práctica del amor? En que ellos entonces tenían en común todas las cosas. Aquí podemos haber unas 150, 200 personas esta mañana, pero Dios quiere que todos estemos concentrados en la palabra, que tengamos el mismo sentir. ¿Cuántos están con el mismo sentir en la presencia del Señor en este momento? El mismo sentir significa estar en la palabra, es estar tratando de escuchar la voz de Dios, no la voz del predicador. Ese mucho grita, la voz de Dios a mi vida, y si hay algo que yo debo corregir, pues también el Señor me está hablando, o que me enseñe si estoy mal. Y si estoy mal, que me lo diga. La palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y encontramos también, amados hermanos, que ellos pues vivían y eran una iglesia viva, porque también compartían el pan con los demás. Pero hay una última cosa que ellos practicaban y eran perseverantes. ¿Qué dice la Biblia en el verso 42? Dice que ellos perseveraban en la oración, ¿verdad? Verso 42 dice que perseveraban en el partimiento del pan, pero también perseveraban en las oraciones. No son aquellas oraciones del diente al labio: oh Padre, tú ya sabes que tú ya me conoces y no debo decir nada más, o voy a orar hoy para la semana, o quizá para trimestralmente. Hoy en día, pues hoy está de moda eso, ¿verdad? Todo trimestral, todo semestral o anual. Voy a orar para la semana, Señor, tú ya sabes, ¿sí? Y tienen texto básico, ¿verdad? Aquí el texto que dice que el Señor, antes que lo pidamos, Él ya lo sabe. Entonces, ¿para qué voy a orar? El Señor enseñó a orar, y Él fue ejemplo de oración. Enseñó a orar a sus discípulos. La palabra siempre nos ha invitado a buscar de Dios a través de la oración. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto ora por sus hijos? ¿Cuánto dedica usted para ir al rincón de su casa y orar? ¿Cuánto tiempo dedica usted para ayunar también? Para sacrificarse ahí un tiempo de muchas cosas, de actividades rutinarias, y dedicar ese tiempo al Señor. ¿Lo hace usted? ¿Cuánto ora? Pues yo oro cada semana porque vengo el día martes, ahí donde cantan bastante y oran poquito.
Ahí oramos para la semana. Tenemos que orar todos los días, hermanos, todos los días. Usted quiere ser un cristiano fervoroso, un cristiano que disfruta su vida en el Señor. Tiene que vivir de la palabra, pero también vivir de la oración. Porque a través de la oración el Señor le va a fortalecer. A través de la oración el Señor le va a enseñar. A través de la oración el Señor le va a animar. A través de la oración el Señor le va a prosperar en todo aquello que su corazón necesita. Pero solamente aquel que ora va a ser un triunfador en el Señor. Solamente aquel que dedica tiempo para orar. Pero no una oración cortita, no una oración cantadita como cuando éramos niños, sino que meternos en la oración constantemente. Usted va a ser un cristiano que disfruta ser lo que dice ser. Un cristiano que representa una iglesia viva. Yo voy a orar en este momento por su vida. Póngase de pie. Yo no sé cuál es su condición espiritual. No sé, no le conozco, no conozco su corazón. Pero si algo le quiero decir hoy, es que hoy tenemos un poder con nosotros. El poder del Espíritu Santo. Y Él le va a fortalecer a usted, le va a animar, le va a enseñar. Pero Dios quiere que tú le busques a través de la palabra. Dios quiere que tú le busques a través de la oración. Dios quiere que tú le busques también, pues, sirviendo al Señor en su obra, sirviendo a los demás, mostrando ese amor, ejemplificando ese amor, materializando ese amor para con los demás. Cierre sus ojos esta mañana y dé gracias porque hoy está aquí parado y no está por casualidad. Usted está aquí porque el Señor le plació que usted tuviera vida, que hubiera aire en sus pulmones hoy para poder respirar y poder venir a este lugar a adorar el nombre de Dios como una iglesia viva, como un organismo viviente, y también porque está dispuesto a continuarlo ser el resto de su vida. Porque el que entra al evangelio es para siempre, es para toda la vida, no es para una temporada, no es para vivir desanimado, porque entonces tú no vas a disfrutar lo que realmente significa ser evangélico, ser cristiano. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Si tú quieres pasar acá al altar también, aquí está el altar disponible para que tú vengas a orar. Señor, yo me estaba perdiendo lo que tú me has dado, pero hoy, Señor, yo quiero entregar mi corazón, yo quiero entregar mi vida, Señor. Quiero recibirte y quiero conocerte de verdad, no como un cristiano más, sino que yo quiero experimentar esa gracia en mi corazón, en mi vida. Mis emociones, Señor, tienen que estar donde deben estar. Pero solamente en tu gracia yo puedo experimentar ese cambio transformador en mi vida. Solo en tu gracia mis emociones pueden ser transformadas. Solamente en tu gracia mi mente va a ser transformada. Solamente en tu gracia mi cuerpo va a ser transformado. Solamente en tu gracia todo lo que soy va a ser transformado. Porque hay un poder sobrenatural. Exprese al Señor lo que tú sientes. Muchas veces expresamos todo a los demás y luego estamos en el vacío nuevamente. No ha pasado nada, porque nada va a ocurrir hasta que tú busques al Señor de corazón. Nada va a ocurrir hasta que tú vengas siendo pobre de espíritu ante el Señor. Nada va a ocurrir si tú no te entregas completamente al Señor. Nada va a ocurrir si tú no le das el primer lugar al Señor. Él quiere hacer un cambio en tu vida y darte esa dicha de ser su hijo. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra, porque nos anima. Tu palabra nos enseña, nos motiva a continuar, a hacerle frente a la vida, porque no vamos solos. Tú vas con nosotros. Aunque vengan desánimos, tropiezos, Señor, como dice el canto, servir a Jesús, al bendito Jesús, dicha es. Y para nosotros es una dicha servirte con todo nuestro corazón. Hermana Reina del Carmen, ella está necesitada de ti en este momento. Quiero suplicar tu ayuda.
por favor. Oramos para que esa intervención quirúrgica sea guiada por ti en su vida. Tú le conoces, tú la diseñaste, Señor, y ella ha depositado toda su confianza en que tú le guardarás en ese momento. Toma el corazón de la iglesia. Queremos ser una iglesia viviente, una iglesia viva, que predica, que enseña, que practica el evangelio, ese evangelio transformador. Alabado seas, Señor, esta mañana. Alabado seas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.